Muy buenas, bienvenido una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este último episodio de la cuarta temporada. Parece mentira, han pasado 4 temporadas ya. Hoy toca un poco de Ego Crónica, pero será un capítulo largo porque no solo quiero hablar de la faceta de la crónica del Northwest Streamman, que incluso me la habéis pedido algunos. Y quiero comentar alguna cosilla más antes de cerrar la temporada. Así que como hay mucho que decir, sintonía el programa y empezamos. Bueno, efectivamente, antes de empezar, toca el momento spam ya habitual últimamente. Hay que comer a final de mes. Y nada, simplemente pues recordaros el último episodio, si no lo has escuchado, pásate por ahí. Y que te dejo también otra vez el enlace del curso, ¿vale? Que vamos a empezar en septiembre de autoentrenamiento, de cara a aprender todas esas cosas necesarias, por así decirlo, para que puedas autoentrenarte, planificarte la temporada, planificar los entrenamientos y demás a lo largo de toda la temporada. Va a ser un curso de 10 meses en el que vamos a ir durante toda la temporada ayudándote a planificar tu temporada, pero no solo ayudándote a planificarla, sino a que tú sepas planificártela de cara al futuro. Entonces, eso implica cómo hacer los bloques de entrenamiento, cómo hallar tus zonas de entrenamiento, cómo ir actualizándolas y un montón de cosas más, la nutrición, etcétera, etcétera, ¿vale? Un montón de cosas que al final son 10 meses y que van a ir en consonancia con la temporada que planifiquemos o según tus objetivos personales, por así decirlo, ¿vale? Dicho esto, vamos directamente ya a la crónica. Al final meteré también otro spoiler de la quinta temporada, ojo, ojo. Y nada, vamos directamente a la crónica. Bueno, decir que antes de empezar todo iba bien, salvo que el día anterior me llevé un susto bastante enorme, porque al final cuando hicimos el reconocimiento de bici notaba que el desviador trasero me iba un poco ahí a trompicones y son ese tipo de cosas que normalmente suelo ajustar yo y tal. Pero bueno, aprovechando que la prueba tenía mecánico el día anterior, que había margen y tal y cual, pues dije, mira, espero a mañana, la llevo al mecánico y la echamos un ojo ahí directamente porque no tenía ni caballete ni herramientas tampoco muy finas, más que la multi, y lo prefería revisar con él. Entonces, para mi sorpresa, bueno, y la suya de hecho, cuando estaba revisando la pata de cambio porque no ajustaba bien, se le soltó el muelle, me tuvo que soltar la pata, estuvimos ahí 20 minutos o media hora, el pobre hombre todo apurado pensando que no iba a recomponer el cambio, el desviador. Al final lo puso, pero bueno, la patilla debe estar un poco ya viejuna, pelmazada, tiene 10 años y al final pues bueno, me la dejó ahí de aquella manera que me hacía algún saltito, pero bueno, cambiaba, funcionaba y con que tirase 90 kilómetros para mí, llegados a ese punto, me valía. Eso fue el día anterior, ya dejé la bici y demás, intenté no darle muchas vueltas, esperaba que fuese a aguantar los 90 kilómetros y si no tendría que hacer como Pello, ir a plato, cambiando plato grande, plato pequeño, pero bueno. eh, una vez hecho todos los preparativos y demás, nos vamos a la natación. Eh, la verdad es que, bueno, la salida fue un poco, yo creo que aquí fue un poco más patinazo de la Federación de Galicia, la FEGATRI, que, pues bueno, estábamos ya todos a pie de playa y, bueno, nos juntamos Andoni, Kiko y yo, que Kiko y yo queríamos hacer la natación juntos, uno a pies del otro, X, y Andoni, pues bueno, aguantarnos los pies en lo que pudiera o intentar pillar un buen trenecito a pies para hacer una natación potente. El hecho es que justo antes de empezar la natación, pues bueno, había una pobre oficial diciéndonos que saliéramos de lo que es el agua, porque algunos teníamos como el agua por los tobillos, así, y diciendo que tenía que ser desde la playa propiamente dicha. Y bueno, pues no se enteró mucho. Justo oí la cuenta regresiva, un 3 2 1 sonó la sirena, que la voy a intentar recrear sin que sature. Tenemos una coña con esta mierda. Bueno, sonó la sirena, la pobre chavala estaba ahí en medio, hubo un poco marabunta y la verdad es que es algo que echaba de menos porque últimamente estaba saliendo
en Aquabike atrás a tomar por saco, teniendo que pasar a gente del Open, a gente de grupos de edad y demás del triatlón, que solían salir delante, y llevaba sin hacer una salida sin Rolling Star, pues yo creo que desde el propio Aspontes en 2017, porque en Logroño ya hacían Rolling Star, en Pamplona hicimos Rolling Star, con la pandemia se ha hecho Rolling Star, entonces tenía ganas de hacer una salida ahí en primera fila, que fue segunda, pero bueno, potente, con una salida fuerte, intentando pillar sitio bueno y demás. Y así fue, en los 300 metros hasta la primera boya, pues se formó como dos grupos, uno era por lo visto el de los gallos, que entró como más hacia adentro, nosotros fuimos por fuera, pero el camino más corto, por así decirlo, porque la parte derecha de la playa era el camino más corto hasta la boya, y justo llegando a la primera boya, me pareció ver que me estaba pasando Kiko por el grupo, digamos. Yo me suelo escorar un poco del grupo. Kiko iba como por el interior y justo entendí que era él y me puse a pies. Al final, pues tenía fichado el neopreno y sé como nada. Efectivamente, descubrí que era Kiko por el tipo de patada que hace y tal, que ya hemos nadado juntos. Y nada, le di un par de toques en los pies para intentar hacerle ver que estaba ahí. No sé si lo entendió así o no, pero bueno, en la primera boya íbamos ya bastante posicionados cuando llegamos a esa boya a 300 metros. Después del giro había una tirada bastante larga de 700, que la verdad es que fue muy limpia, por lo menos en mi parte de la natación. Íbamos en un trenecito 4, íbamos Kiko, otro chico con un zone 3 y yo. Y de repente, pues a mitad del largo este, al de 500 metros o así, pues apareció un personaje X que no sé, se puso a mi par, pero me iba como sacando de los pies de Kiko, porque yo le tenía bastante fichado, estaba nadando detrás de él y me venía como por un lateral y en vez de ponerse a pies míos, me iba como echando todo el rato, como intentando ponerse en los pies de Kiko, del que tenía delante. Algo un poco bastante extraño, que estuvimos así pues hasta el kilómetro, o sea, hasta los metros, pues pasados la tercera boya, pues unos 1500 o algo así, que ya me empezó a cansar un poco el tema, porque en las boyas le iba empujando un poco, le iba haciendo hueco y no captaba la indirecta. Entonces, pues decidí salir por libre. Vi un hueco, vi que se estaban desviando un poquito hacia la orilla. Yo tiré recto, enfilé con un cambio de ritmo a los pies de otro grupo que había delante. Bueno, que eran dos personas solo. De hecho, creo que era una chica. Y bueno, fui ahí un poco nadando ahí a pies. Se me quedó un poco corto, seguí apretando. Y finalmente en la última boya, que estaba ya al lado de la playa, nos volvimos a juntar. De repente aparecieron Kiko, el otro chico del Zone 3 y este chico del Orca, creo que era un Orca, y nos volvimos a juntar, salimos juntos del agua y efectivamente, pues eso, hicimos el mismo tiempo prácticamente, Kiko y yo, justo salió delante, vi que se estaba ahí peleando un poco con el velcro del neopreno, le eché una mano a abrírselo. Y nada, pues transición, la verdad es que me la tomé con calma, justo pasó Edu Fernández por detrás, Edu Fernández Rivas, ha sido del podcast, justo pasó por detrás. Y ya digo, una transición que me la tomé con bastante calma, aprovechando el tiempo que había rascado, que nadamos en 29 minutos. Y eso, pues me senté tranquilamente, tal, no sé qué, y ya salimos a la bici. Y en la bici todo iba bastante bien, eran dos vueltas de 45 kilómetros, todo iba bastante bien. De hecho, la estrategia iba sobre lo estimado. Sí que es verdad que iba un pelín pasado de vatios, porque la idea era hacer 190, 195 y en la normalizada me salieron 200 al final, con la tontería. Y en la segunda vuelta decidí, pues eso, levantar un poco el pie, buscar esos 190 de normalizada y la verdad es que me estaba funcionando hasta que de repente, pues sorprendentemente me empecé a tener ganas de mear. Cada vez iba un run run más enorme en la cabeza y ya hasta con un dolor de vejiga de no poder aguantar, de decir, quedan 30 kilómetros, no voy a aguantar hasta el final de la vuelta. Y finalmente, pues bueno, paré en un lateral, empecé a mear, estuve minuto y pico meando, porque no puedo mearme encima, lo he intentado millones de veces, lo intenté el domingo también y no hubo manera. Y al final, pues eso, paré en un arcén justo después de adelantar al mecánico del día anterior, que le di las gracias porque estaba aguantando muy bien la bici, pero yo no podía aguantar.
Y nada, paré, ya digo, minuto y pico que perdí ahí en la bici y arranqué otra vez. Intenté recuperar puestos. La verdad es que volví a recuperarlos en cosa de 5 o 10 minutos, que me volví a cruzar con con el mecánico y, por desgracia, me estaba volviendo otra vez a mear muchísimo. De no poder acoplarme por dolor de vejiga y demás, algo que no me había pasado jamás en la vida, que como mucho había tenido que hacer una parada en todo un half y últimamente lo tenía controlado como para no tener que parar ni una sola vez. Y al final, pues bueno, ya de coña le dije otra vez que me estaba meando, me vio como me paraba otra vez y justo ya cuando estaba acabando, pues pasó Andoni por ahí, que venía un poco detrás en la bici y nada, estábamos como a 5 o 7 de la T2, kilómetros de la T2, y dije, bueno, pues voy a intentar llegar con Andoni por lo menos. eh, y así fue, llegamos juntos un poco a la T2. Sí que es verdad que justo en uno de los repechos, pues iba yo pasando gente y se reagrupó a la gente que había pasado y no sé qué, y apareció un oficial por ahí haciéndonos una advertencia verbal justo cuando estaba pillando a Andoni para decirle, venga, que estoy aquí, vamos juntos. Y bueno, juntos, que íbamos a llegar juntos para la media. Y bueno, pues ahí yo también, mi reacción fue un poco de no sé si de enfrentamiento o tal, de defender mi posición, diciendo que estaba adelantando a gente, que no es que estuviese a ruedas, sino que iba pasando a gente. Y, y bueno, pues al final decidí inmolarme, subir un repecho a 500-600 vatios y tirarme enfilado hacia Aspontes, pues eso, pasando a 5 o 6 personas para que el oficial pues viera que ni tenía intención de ir a rueda ni que el resto de la gente me pillara a mi rueda, que era un poco lo que venía pasando en la recta anterior. Así que nada, llegamos a la T2, sí que con un poco más de fatiga de la cuenta, porque ese último apretón me pasó un poco de fatiga y lo noté en el último repechillo ya dentro del pueblo. Pero bueno, dentro de lo esperado, nada que no pudiese resucitar durante una media maratón. Pero bueno, llegados a este punto ya, teniendo a Andoni ahí en su primer half y demás, pues bueno, decidí que, que ya he bajado muchas veces de sub 5 y que, bueno, muchas veces, varias veces, no muchas, pero eso, que me haría más ilusión que realmente Andoni se estrenase en un half bajando de las 5 horas. Entonces decidí esperarle, se me puso un poco nervioso diciendo que prefería ir solo y nada, le esperé justo en la salida de la T2 y empezamos la media juntos. Y sí que es verdad que los dos íbamos tocadillos de cuádriceps, entonces yo creo que hicimos bien en quedarnos juntos, sobre todo porque yo creo que Andoni estaba apretando un poco al principio y le supe parar un poco los pies, porque si no igual él tenía que haber tenido que parar a estirar y yo también. Y nada, vimos que justo cuando salíamos de la T2 llegaba Kiko en la bici, empezamos a hacer la primera vuelta, controlando calambres, metiendo carbohidratos que llevábamos en el soft flask y bebiendo en los avituallamientos, con una chicharra bastante elegante ya del sol, estaba en la parte alta, estaba pegando fuerte el sol. Y bueno, pues la suerte que teníamos también duchas y demás por el camino, nos íbamos mojando, nos íbamos echando agua encima, bajando la temperatura, intentando controlar los calambres. Y bueno, yo la verdad es que me fui encontrando mejor. Justo en la segunda vuelta, cuando empezamos la segunda vuelta, nos echó mano Kiko y yo le pregunté a Andoni, le dije, oye, ¿cómo estás para qué hacemos? ¿Mantenemos este ritmo y poco a poco, que igual llegamos al sub 5 o tiramos detrás de Kiko y damos una marcha más? Y al final decidimos eso, de ser un poco cautelosos, aguantar el ritmo. Y sí que es verdad que hicimos una paradita técnica también a mear según salimos de la T2, que ahí también Kiko nos recortó bastante espacio, pero la verdad es que lo inteligente fue dejarle marchar, porque al final sí que íbamos ya justos y bueno, Andoni yo creo que lo estaba pagando de más, pero bueno, esta es mi crónica, no la de Andoni. Y yo pues, en lo personal, pues al final me adelanté un poco a Andoni, apreté, subí una marcha y tuve que parar otra vez a mear. Nunca me había pasado en un half de tener que parar 4 veces a mear, dos en la bici y dos corriendo. O sea, yo estaba que no me lo creía y con un calor tremendo y no sé, había algo ahí que no me cuadraba, pero bueno. Finalmente, Andoni me adelantó mientras meaba y pues nada, empecé a arrancar.
Pues para pillarle tuve que ir como a 4:10, 4:15 o así, él iba en torno a 4:40 y cuando le cogí, que fue casi en el cono de 180 del final de la vuelta a pie, de la segunda, hice la coña, digo, justo nos cruzamos con Kiko y dije, hostia, yo creo que si aprieto le pillo, como un poco en coña, ¿no? Y me dice, dale si quieres, tal. Y le dije que no, que quería ir con él, que quería intentar llevarle a sub 5. Y yo iba echando con cálculos con los metrajes del recorrido, que te ponía el kilometraje y demás. Y bueno, algo no me cuadró, algo no me cuadró, que ya lo explicaré luego. Pero la idea era que estábamos justo como para bajar de 5 horas. Y le dije a Andoni, o me quedo contigo, pero te voy a pedir un poquito más, ¿sabes? Intenta hacer un poco progresivo, vamos un poco a ver si podemos subir el punto y la verdad es que yo que me iba encontrando mejor, creo que Andoni iba justo notando cada vez más las patas tiesas y yo intentaba ir en progresivo y veía que se quedaba atrás y bueno, pues estuve esperando, hicimos varios intentos y ya cuando llegamos a la señal del 18,1 le dije, digo, quedan 3, si vamos por debajo de 4, o sea, si vamos por debajo de 5, deberíamos llegar. Lo que pasa es que no me estaban dando las cuentas, porque luego llegué al 19 y yo veía que los kilómetros no me cuadraban con los tiempos. Entonces ya fui cada vez haciendo un poquito más progresivo, veía que Andoni se iba quedando, le hice alguna seña de venga, vamos tirando y se me iba quedando y al final, pues bueno, en lo personal se me volcó un poco el cable, se me cruzó ahí el cable, se me volcó la pila y fui haciendo cada vez más progresivo y los 3 últimos kilómetros así iba corriendo ya a 4 o 4:10. Me salió la media a 4:10. eh, Recuperé la posición de la segunda chica que nos había pasado mientras estaba ahí un poco tirando de Andoni y los últimos kilómetros pues muy rápidos. Me veía bien, podía apretar, casi me sentía más cómodo haciendo una técnica más agresiva, por así decirlo, más de levantar el talón al culo, de levantar la rodilla hacia adelante y demás, que yendo como al trote, que me estaba castigando casi un poco más en lo que es la fatiga. Y bueno, fui tirando y al final casi cuando estábamos para bajar al lago le vi a Kiko allá al fondo y digo, joder, si casi le pillo. Y bueno, yo creo que Kiko también me vio a mí, apretó un poquito y al final fue chulo. Pues Kiko llegó como un minuto antes que yo y yo un minuto y medio antes que Andoni, pero al final llegamos todos bastante juntos, estuvimos ahí. La verdad es que fue una carrera diferente, la viví un poco diferente, no solo mi carrera, que yo creo que si llego a hacer mi carrera, pues igual, no lo sé, habría bajado de 5 horas, no lo sé, porque igual habría también forzado demasiado la máquina y petado, pero yo creo que hice 5:02 40 segundos o algo así, yo creo que esos 2:40 sí los podría haber bajado si llego a empezar un poco el progresivo antes, sobre todo si me llego a fijar más en el Garmin que en el metraje de los conos, que había ahí cosas que no me cuadraban mucho con los tiempos. Pero bueno, como decía, mi idea era que Andoni acabase el primer half guay. Yo creo que lo conseguimos, independientemente de que no bajara de las 5 horas, independientemente de que le dejase abandonado al pobre. Creo que el haberme quedado con él en la media, y esto intentaré que lo diga él, no yo, creo que le sirvió para eso, no tener que parar en ningún momento a estirar, que a mí me ha pasado y son cosas que pueden pasar, pero que si sabes echar el freno las puedes evitar, ¿no? Y puedes ir, aunque sea a un ritmo diésel, por así decirlo, que nos salió la media maratón a 4:40 o algo así, a mí 4:38, al 4:42 creo. eh, Creo que al final te compensa, ¿no? Para no parar a tener que estirar, que a mí ya me ha pasado más de una vez en Vitoria en su día. Y creo que eso, que igual Andoni si hubiese salido, sobre todo por cómo salía en la T2, habría tenido que parar. Así que como triatleta, pues fue una prueba más, entre comillas, pero disfrutándola porque te cruzabas mucho con la gente, te cruzabas con Pablo que estaba haciendo larga distancia, con Kiko, con Alex que quedó tercero. Pues bueno, ibas ahí viendo la carrera y en ese sentido está guay, no es una vuelta ahí que no te ves nunca y que vas un poco a ciegas.
la verdad es que es diferente. También nos íbamos cruzando con Alberto Franco, con Edu Fernández de Rivas, con toda la gente que estaba por ahí, que al final, pues bueno, te animabas, tal, no sé qué, y era como más ambiente, ¿no? Pero como entrenador, la verdad es que la prueba la disfruté mucho, porque pude estar ahí, digamos, asistiendo entre comillas, asistiendo, que no necesitaba asistencia, pero bueno, compartiendo kilómetros con Andoni, que es algo que en Castro, pues cada uno hizo su carrera en el sprint oye, pues cada uno hizo sus ritmos, ¿no? Aquí, pues bueno, compartimos un rato, tal, no sé qué, y la verdad es que la llegada a meta fue bastante emotiva por parte de los dos, cada uno con sus cosas, y como entrenador la verdad es que me la gocé en el media distancia. Como spoiler de la quinta temporada, eh, también competía Pablo haciendo larga distancia. Era su primer larga distancia. Bajó de las 12 horas, no quiero decir el tiempo. Me gustaría que él compartiese lo que ha sido el larga distancia y desde aquí dejo el guante echado para la quinta temporada para que nos cuente su experiencia de lo que ha sido preparar un larga distancia como triatleta amateur, con su trabajo, con su mujer, con sus obligaciones y qué le pareció la prueba. Intentaremos grabar esa entrevista que en su día ya palabramos y empezaremos la quinta temporada contando un poco su experiencia, respetando el verano, respetando las sensaciones pues eso, los tiempos que creo que hay que respetar. Dicho esto, acabamos la cuarta temporada. La verdad es que ha sido un placer otra vez el poder hacer la temporada del podcast. Incluso he sentido que este año no he llegado tan fundido a junio, de hecho ya es julio y bueno, es casi julio y tengo ganas de seguir haciendo podcast, pero la verdad es que pues bueno, no es algo que vaya a llenarme en demasía, es algo que podría hacer y que sé que para el podcast, si buscase datos, si buscase el número de reproducciones, si buscase tal, el hacer un parón en verano de 2 meses es un puto suicidio, porque te bajan los números que flipas, pero como es algo que no me importa, que es algo que lo que doy importancia es al contenido, me vienen bien los parones de verano de cara a preparar temática, de cara a preparar ciertas cositas, a respirar y a marcar también un punto y aparte que a veces es necesario, ¿no? Incluso como deportistas, siempre animo a la gente a hacer un paroncito en verano, a bajar un poco revoluciones, a tomar aire, tomar perspectiva y afrontar una temporada más, que creo que es necesario, como decía. Dicho esto, muchas gracias por todos los comentarios, tanto públicos como privados, que me habéis hecho llegar pues sobre preguntas para el podcast, sobre feedback de joder cómo me ha gustado la entrevista a Jonathan de la fibrosis quística, joder cómo me moló la entrevista con Javo, o joder qué guapa la prueba del Northwest Triman, sí que hace justicia a la entrevista con Ricardo Rey. La entrevista a Diego Calderón también, la gente que se ha interesado por las laminar cover y demás, que es una manera también de aportar un granito de arena pues al bueno, emprendimiento en cierto modo, en este caso. Pero bueno, en la quinta temporada intentaré que haya más de eso, ¿no? Más colaboración, más manera de implicar a otras personas sin que sea, esto lo he comentado más de una vez, que sin que sea un podcast de entrevistas, porque yo creo que eso ya tenéis mucho contenido por ahí. Está el Pirata, está otro tipo está Triatlón y otras drogas, con Eduela y demás. Y yo creo que ese tipo de programa ya tiene su espacio, ¿no? Incluso Gomar hace un contenido tremendo. Y aquí lo que queremos es temas de entrenamiento y si alguien puede aportar será bienvenido, pero tampoco quiero que sea pues eso, un podcast de entrevistas. Otra cosa es que, oye, en este verano igual sale algún colaborador X y el año que viene hacemos los podcasts a medias. Oye, todo es tratarlo. Dicho esto, espero que disfrutéis mucho del verano. Os recuerdo que os podéis apuntar al curso de entrenamiento. Tenéis toda la información en el link de la descripción. Creo que va a merecer mucho la pena. Creo que es un precio que está tirado. Creo que es el único año que lo voy a dejar a ese precio y porque es un poco el piloto. Pero creo que el contenido vale mucho más. Creo que no vais a encontrar una formación así de completa por ese precio, la verdad. Hay gente que me ha dicho que está súper bien. Hay veces que dudo de si como empresario merezco la pena, pero es lo que hay.
Creo que es lo justo, creo que eso, que merece la pena y que tampoco puedo subir más el precio teniendo en cuenta que es el piloto. Dicho esto, os dejo toda la información ahí abajo, echarle un ojo sin compromiso como siempre. Y lo mismo para las plazas de entrenamiento. Dije que no tengo en principio intención de meter gente nueva en verano, pero bueno, las plazas de las solicitudes están ahí. Si alguno quiere echar, pues las veremos, hablaremos para septiembre y veremos un poco cómo afrontar esa temporada o esos retos que haya de aquí en adelante. Muchas gracias una vez más y nos escuchamos ya en la 5ª temporada. Siempre abierto el grupo de Telegram, mientras tanto, siempre abierto el Instagram, @efectodorsal, o buscáis en Telegram Efecto Dorsal o t.me/Efecto Dorsal y seguimos en contacto a través de eso. También ahora en Spotify podéis comentar los episodios, así que no hay excusa, igual que en iVoox, igual que en el resto de plataformas, ¿vale? Que os cuidéis mucho, que tengáis un verano muy divertido, muy fresco. Y nada, nos escuchamos en septiembre a la vuelta. Como siempre, chicos y chicas, salud y kilómetros.